Hola a todos nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros vecinos y a todo aquel que nos vea les enviamos un saludo, un abrazo a la distancia, deseando que Dios nos los bendiga. Y estamos aquí una vez más, su hermano amigo Alfredo Vázquez Medina y nuestro querido pastor Elmer Hernández. Y estamos aquí, pastor, porque estamos compartiendo el poder de la palabra. Amén, amén. ¿Y qué temas tenemos para el día de hoy, pastor? Hoy vamos a hablar los ingredientes de la oración. De uno de ellos, ¿verdad? Amén. ¿Cuál será? Aleluya. Usted díganos cuál Solo será. tiene 2 letras. 2 letras. Y es fe. Fe. Wow. La fe. Wow, pastor. Así que usted es el mero bueno en este sentido. Díganos de qué, o sea, ¿por qué fe? ¿Por qué? Primeramente hay que saber qué fe. Para mí hay 2 tipos de fe. ¿Cuál, pastor? La fe natural que el hombre tiene y la fe espiritual. Por ejemplo, la fe natural es como, por ejemplo, cuando una persona planifica y dice, mañana me voy a levantar a tal hora, voy a ir a trabajar, y se levanta con esa fe. Usted prende su vehículo y dice, al puchar el freno, el vehículo va a parar. Esa es una fe. Emprende un negocio, invierte dinero, y usted con el propósito de sacar más dinero, esa es la fe, por eso invierte y hace, y esa es la fe del ser humano. Todo mundo tiene esa fe. O sea, la fe natural del hombre. Sí. Pero de la fe que queremos hablar no es de esa fe. ¿De cuál fe? Es la fe espiritual, la que viene de Dios. Ahora, donde basamos este tema es en Hebreos 11:1. ¿Qué dice Hebreos 11:1? Hebreos 11, capítulo 1 nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe, una certeza. Convicción, 2 cosas, certeza y convicción. Pero de algo que no, de algo que se espera y de algo que no se ve. Fíjate, hermano Alfredo, que para los que no conocen a Cristo, esto podría ser para ellos una mentira. ¿Sabe por qué? ¿Por qué, pastor? Porque dice, la fe es certeza de algo que tú no miras. Ajá. Es creer en algo que todavía no has visto y estás diciendo, lo tengo. Para el que no crea en Cristo, dice, pues es una fantasía, es mentira. Por ejemplo, nosotros como hijos de Dios creemos que un día Jesucristo vendrá y nos llevará. Amén. Si estamos vivos, nos arrebatará. Esa es fe. Esa es fe. Por eso es que la fe tiene tantos matices y se necesita para ser salvo. La fe se necesita en todas las áreas. Por eso es un ingrediente importantísimo en la fe. En la oración. En la oración, porque si no tiene fe es imposible agradar a Dios. Y eso aquí está, hermano. Aquí más adelantito está. Veámoslo aquí, mira, aquí está, aquí está. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que si yo oro y soy un gran elocuente orador y yo tengo mucha palabrerío, puedo una dialéctica impecable, pero si no tengo fe, ¿de qué me sirve? De nada. Ahora fíjese qué tremenda es la fe, porque fíjese que la fe se demuestra con hechos. Oh. El libro de Santiago habla de que dice que la fe sin obras es muerta. O sea que nosotros como hijos de Dios, hermano, cuando oramos o cuando venimos a Cristo, la fe tiene que ser vista por las obras que hacemos. Porque cuando usted ora, viene a Cristo y ora y le pide al Señor, Señor, sáname, Señor, mira, tengo este problema. Cuando usted recibe esa respuesta, es la respuesta que usted estaba esperando por la fe. Por eso es que cuando usted viene a Cristo y ora y lo hace con fe, creyendo que Dios lo va a hacer, y cuando recibe la respuesta de su oración, lo que el hombre ve es lo que usted ha recibido, el milagro. ¿Qué dice la Biblia? Aquí lo dice, pastor, nos dice aquí, lo hemos subrayado, mas quiere saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. O sea que la fe tiene que tener obras. O sea que la oración tiene que ir con fe, acompañada de fe y que tenga obras, porque si no, de nada sirve. Y mire, lo vamos a probar. Una de las cosas que Dios le pidió a Abraham, si alguien conoce la historia de Abraham, Abraham era un anciano ya casi llegando a los 100 años, y Dios le da una promesa que le iba a dar un hijo. Su esposa se llamaba Sara. Sí. Sara era una mujer estéril que no podía dar a luz. Y Dios le dice,
te voy a dar un hijo, porque de él saldrán naciones, le dice. Se lo dice a Abraham. Abraham se lo cuenta a su mujer. La mujer no lo cree, Sara. Primeramente porque ya era una mujer de edad y no había dado a luz, pero Dios le dice, de ustedes saldrá una generación. Una noche lo saca y le dice, ¿puedes contar las estrellas? Le dice a Abraham, ¿quién puede contar las estrellas? Nadie. Nadie, pastor. Y Dios le dijo, así será tu descendencia. Cuando no tenía nada, ¿verdad? No tenía nada. Y le dice, como la arena de la mar será tu descendencia. Pero resulta, hermano, que Abraham pasaron muchos años. Sí, así es. Y no le vino el hijo que Dios le había prometido. Pero Abraham se metió con la esclava, con la que trabajaba en casa, Sí, con Agar, y tienen un hijo que se llama Ismael. sí. Pero después se cree que pasaron casi 30 años donde Abraham estuvo esperando al hijo prometido. 25 desde el nacimiento, desde cuando salió, como lo dice aquí, mire, aquí veamos lo que lo dice. Dice aquí la escritura, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció de salir al lugar que había de recibir como herencia, eso está en Hebreos 11, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac, Jacob y herederos de la promesa. O sea, él vivió por fe y también Sara. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Y por la fe, también de uno, en este caso de Abraham, y ese ya casi muerto, porque ya tenía 100 años, 99 años cuando engendró. Salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Pero qué tremendo, fíjate, hermano Alfredo. A mí me sorprende esa historia porque, fíjese, nace el niño de la promesa. Sí. Pero luego después el Señor se lo pide. Prueba, Abraham. O sea, la fe, hermano, tiene que ser probada para que sepa. Y yo creo que Dios, y quien prueba es Dios, te prueba para ver si de verdad le has creído o no le hemos creído. Porque usted ve a este hombre con qué dificultad viene el niño, lo han esperado por muchos años y al fin viene, nace, sí, el único. Ahora, Abraham sabía que era el de la promesa, que Dios se lo había prometido. Ahora Dios se lo pide, dámelo. ¿Qué significaba eso? Que lo fuera a sacrificar a un monte, porque la costumbre era que los hombres, los dioses de los pueblos, en ese tiempo lo que hacían que llevaban un carnerito y lo ofrecían en un holocausto, que eran unas piedras que ponían, y al animalito le amarraban los piececitos, las manitas, y lo degollaban. Y moría el animalito y esa sangre la rociaban y comían la carne de ese animalito, y era la manera como ellos hacían ese sacrificio. Ahora Dios le pide a Abraham que le dé a su hijo como el cordero. O sea, ya no iba a matar un corderito, sino que iba a ser a su propio hijo. Ahora, wow, qué tremendo, porque yo pienso que Abraham a cualquiera de nosotros pensaría, pero me dijiste que de él iba a ser la promesa, que de aquí iban a venir naciones, como la arena de la mar, como las estrellas. Ahora me lo estás pidiendo. ¿Te arrepentiste, Señor? No. Es que Dios, hermano, prueba nuestra fe. Pero Abraham, hermano, quiero que sepan algo, amigos y hermanos. Abraham era un hombre de oración. Era un hombre de fe. Era un hombre de oración, de fe. O sea, él oraba. O sea, él platicaba con Dios, él oraba y tenía fe. Por eso acuérdese que a él se le considera el padre de la. Por eso le dije, el tema es, el ingrediente de la oración es la fe. Porque sin fe es imposible. Wow. Y ahora, hermano. ¿Y qué pasó después? Cuéntenos, porque ya me quedó picado. Imagínese, cuando Dios le pide a este niño, Abraham no lo rehúsa. Abraham, yo creo que ni a la esposa Sara le dijo, él enarbardó sus asnos y su criado, fue al lugar donde Dios le dijo que fuera. Usted tiene la historia ahí, ¿no? Ya la podemos ver después, pero pasó, le quiero hacer una pregunta. Usted, si Dios le dijera eso, hubiese hecho lo mismo.
Antes de que me pregunte, yo le contesto, no, quizás no, hermano. No creo. No. Yo no creo que ninguno de los que están viendo este programa sería capaz de dar a su hijo para que lo ponga en un sacrificio y porque esto significaba matarlo. Sí, hermano. Ahora, pero fíjese que está tremendo porque fíjese que Abraham le creyó a Dios, que Dios, aún después de muerto, lo podía resucitar y que Dios iba a cumplir su promesa porque Dios es fiel en su palabra. Se lo prometió, lo iba a cumplir. Oh, sí. Ahora, Abraham, la fe de él era que no sabía cómo Dios lo iba a hacer, pero que Dios no lo iba a dejar avergonzado. Eso sí lo sabía él. Y por fe empezó a caminar al monte llevando a este niño. Incluso el niño le pregunta a papá, le dice, llevamos la leña, llevamos el fuego, pero no llevamos el corderito, le dice. Oh, sí. Y entonces le dice, ¿quién va a ser el corderito? Y le dice, Dios proveerá, le dice. O sea, Abraham creyendo que Dios le había dado la orden que llevara a este niño. Y hermano, Abraham no sabía qué era lo que iba a pasar. Pero llega un momento que le dice a Keo, quédate aquí, le dice. Iremos con el muchacho, le dice, haremos lo que Dios nos pidió y volveremos. Abraham Aquí sabía está, sí, que iba a traer a este niño otra vez, que Dios se lo iba a entregar así como lo llevaba, se lo iba a traer. Esa es fe, hermano. Creer en algo que no ves. ¿Qué le parece, pastor, si le mostramos a nuestros hermanos y amigos la escritura? Léala. Se encuentra en el libro de Génesis capítulo 22. Dice la escritura, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, el único, a quien amas. Y Abraham, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham, nos dice la escritura, se levantó muy de mañana y enalbardó su asno. No preguntó. Y tomó consigo a 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día, Abraham alzó sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus 2 siervos, esperad aquí con el asno y yo con el muchacho, que dice, iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Eso dice. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Wow. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas daño, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Ese fe, sin saber qué iba a pasar, sin saber qué iba a suceder, porque hoy conocemos la historia y qué fácil es entenderla, pero Abraham, esos 3 días que iba caminando, hermano, ¿qué ha de haber pensado? No crea que el diablo se quedó quieto. ¿Qué no habrá pensado? No crea que el diablo no le envió dardos. Mira, así que tal te falla. Entonces Dios es mentiroso. Dios te dijo que este niño de él iba a haber promesa y mira, te lo está pidiendo. Porque eso es lo que hace Satanás. Y a veces, hermano, perdón que le interrumpa, a veces no tanto Satanás, hermano, a veces nuestra mente, hermano. O sea, porque la verdad nosotros a veces le echamos la culpa al diablo, pero muchas veces también nuestra mente, hermano, que nos juega cosas, nos juega pasadas la mente también, hermano. Pero en este caso usted sabe que la Biblia dice específicamente que Dios estaba probando. Oh, sí.
Dios está Hermano, quiero decir que Dios puede probar a sus hijos, ¿no? Sí. Si en verdad tiene fe. Porque algunas veces, hermano, nosotros hoy que vemos, hablamos de la fe, pero la mayoría de las personas, su fe es en lo que tienen. Hacen cálculos del dinero que tienen, hacen planes, pero no de confiar en el Señor en sí, de que Dios te provea y de que Dios sea el que te dé la solución. Esperar que sea Dios el que te sane, el que sea. No es cierto, hermano, que cuando estamos enfermos, lo primero que hacemos es buscar al doctor, y no es malo, ve al doctor. Pero aún Dios puede usar al doctor, vea, las medicinas, yo sé que Dios puede hacerlo. Pero qué lindo fuera, ¿verdad?, que nosotros pudiéramos depender y decir, Señor, tú sáname, Señor. Pero hermano, tengamos que ser honestos, hermano, tenemos que poner, ahora sí, volver a nuestro mundo real, que muchas veces la oración no hay fe, hermano, pero eso no quiere decir que la persona no, o sea, que porque no tengo fe no voy a orar. No, hermano, tiene que orar de todas maneras. Fíjate, hermano Alfredo, que yo soy prueba de la fe. Yo nací con epilepsias, nací con dos gotas de agua en mi cerebro. Es más, el pronóstico era que yo no podría llegar a los 12 años. Wow. Ese era el pronóstico que la anciana con quien me crié decía, que yo no iba si yo llegaba a pasar de los 10 años, pero que de los 12 no iba a pasar. Y una oración que hizo esta anciana en conjunto con el pastor y con los hermanos de la iglesia, en la iglesia, que me había dado la epilepsia, y la epilepsia es una enfermedad que es imposible, dicen que es incurable, pero ese día Dios me sanó, Dios me sacó esas gotas de agua, y yo tenía unos dolores extremos de cabeza que yo sentía que me quebraba la cabeza. Yo ya tenía 8 años, casi para 9 años, cuando eso sucedió, y me acuerdo, yo recuerdo cuando me daba el ataque, que lo que sentí era como un nerviosismo, y de repente se me iba nublando todo y ya no sabía nada de lo que me pasaba. Allá a las horas venía despertando, y cuando oraron por mí, hermano, nunca más volvió a venirme ese ataque. Es más, la anciana lo comprobó con doctores y hicieron pruebas tras pruebas, y todo el diagnóstico que había, hermano, hasta los doctores estaban asombradísimos de lo que había pasado. Es más, decían, ¿cómo es que ha sucedido esto? Si cuando me metían a unas cámaras, sabían ahí donde estaban las gotas de agua en mi cerebro, y estaba en tratamiento, tenía medicina. Ahora, la anciana siempre me decía, Dios hizo el milagro. Es una anciana que ni siquiera sabía leer, pero sabía que la fe era ingrediente principal cuando uno ora. Y me decía, nunca olvide el milagro que Dios ha hecho en su vida, de sanarlo, de darle salud. Y yo, hermano, realmente yo me siento agradecido con Dios, de que Dios hizo ese milagro. Por eso, hermano, que la oración es tan importante, la fe, en creer que Dios hace las cosas, porque eso es lo que, después la fe, la certeza, tiene que haber certeza que Dios es capaz de hacer lo que sea. Así hay que acercarnos a Dios. Amén, pastor, pero, ¿qué pasa cuando no hay fe? O sea, ¿cómo puedo yo obtener fe? Mire, la fe, dice la Biblia, que usted no puede ir al mercado a comprar, dame 2 kilos de fe, ¿verdad? No se puede. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Eso dice la Biblia. ¿Por oír qué? La palabra de Dios. La palabra de Dios, pastor. Pablo lo dice, que la fe viene por el oír la palabra. Busque ese versículo. No, lo vamos a buscar. Por eso que la fe, hermano, la fe es cultivada. La fe se cultiva. Porque a veces nos acercamos al Señor y no tenemos fe. No somos capaces de creer que Dios puede hacer aquello. Y bueno, si lo hace, bueno, y si no, pues también me da igual. Así nos acercamos muchas veces a Dios. Pero el problema es que como no leemos las Escrituras, no nos retroalimentamos de ella, la fe no crece. Pero por ejemplo, en este caso, qué lindo sería, hoy que te hemos leído la Escritura, lo que pasó con Abraham.
Abraham, hermano, no fue el mismo, jamás. Después de que vio este milagro de que estaba a punto de meterle el cuchillo en la garganta a su hijo. Wow, en obediencia a su Dios. Ahora, Abraham, yo creo que cuando bajó con el muchacho, él no se la creía. No se la creía, hermano. Porque es de fe. Aquí dice la Escritura. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Dónde lo dice? Él nos dice en Romanos capítulo 10, verso 17. Así viene la fe. O sea que si queremos tener fe y si queremos que nuestra oración sea genuina y sea la que Dios le agrada, tiene que ser con fe, hermano. Porque la fe viene por el oír, pero no viene del oír las canciones de Vicente Fernández o las canciones de o las novelas. Por eso, fíjate, hermano, es importante que vayas a una iglesia para que escuches la palabra. En la iglesia, quizás durante el día trabajas y estás afanado, no has tenido tiempo de leer las escrituras. Pero puede hacerlo, hermano. Ahorita ya no hay excusa ni pretexto. Hay tantas aplicaciones para escuchar la Biblia en diferentes puedes estar trabajando con un audífono puesto sin que afectes a otro, o en tu carro cuando vas manejando. Pero póngale que te es difícil, suponer. Ve, congrégate en una iglesia, porque uno de los puntos principales es que en la iglesia es para que te enseñen la palabra, para que aprendas la palabra, y así cuando a diario estás aprendiendo la palabra, tu fe comienza a crecer, comienzas a amistarte, a acercarte más a Dios. Así es. Y entre más cerca estás de Dios, tu fe comienza a crecer y a crecer y a crecer, a un punto en donde prácticamente se te hace fácil creer en Dios. Por ejemplo, fíjese que el Señor le reprochó a Pedro, hermano. Ajá. Fíjese que sucedió que hay un milagro dentro de la Biblia que el Señor le dio de comer a 5,000 personas. Después de darle de comer hasta 5,000 personas, le dice a los discípulos, mire, pasen al otro lado. Ajá. Está en Mateo capítulo 14. Pasen al otro lado, le dice, yo los alcanzo, los monta, les dice, móntense en la barca. Jesús se queda todavía despidiendo a la multitud y orando. Y dice que a medianoche Jesús venía caminando por las aguas. Ah, sí, es cierto. Y cuando ven a Jesús pensaban que era un fantasma. No, hombre. Y estaban los discípulos asustadísimos. Hasta yo hubiese estado. Aleluya. Imagínense que el viento rugiendo en aquel lago. Ahora la barca era pequeña. Y a las 2 de la mañana, hermano, 2 a 3 de la mañana, ven a alguien que va caminando sobre las aguas. No. Y entonces están asustadísimos. Y entonces el único que tiene el valor de hablar es Pedro. Y Pedro, cuando habla, o sea, él se le vino a la mente, puede hacer que sea Jesús, él dijo que nos alcanzaría. Soy yo, dice, soy yo, no temáis. ¿Quién eres? Le dice. Soy yo, no temáis. Y esas palabras Pedro las había probablemente escuchado, pero empezó a dudar. Porque en el próximo programa vamos a agarrar, hermano, qué es lo que aborta la fe, a la oración. Y es la duda. Pero Dios cuando le dice a Pedro, ven si quieres. O si eres tú, le dijo Pedro, ¿se acuerda? Si eres tú, Señor, di que vaya a ti. Y Jesús le dijo, ven. Y Pedro comenzó a andar sobre las aguas. Así es. Aunque el viento estaba recio, el mar estaba bravo, Pedro comenzó a caminar, pero ¿qué pasó? El miedo lo comenzó a embargar. Y ¿sabe qué? El miedo es otra de las piedras, hermano, que puede hacer que tu oración no sea escuchada, que tu fe vaya hacia abajo. Y Pedro comenzó a hundirse. Pero, hermano, ¿quién era Pedro? Pedro era un pescador. ¿Qué pescador no sabe nadar, hermano? Pero con el miedo, hermano, todo se paraliza la persona. Y se está ahogando. El pánico se está ahogando. Y Pedro le dice, Señor, sálvame, sálvame, que si Pedro no abre la boca, hermano, se ahoga. Dice que la Biblia que el Señor le echó, lo tomó de la mano y lo levanta. Y lo reprende. Y le dice, hombre de poca fe. Hombre, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Le dice. Es que, mire, la fe, hermano, es tan importante en la vida de los hijos del Señor porque nosotros sin fe seremos un fracaso. Pero, aquí viene el pero. Usted sabe que yo siempre le pongo peros a todas las cosas. La cosa es a veces, hermano, que la persona incluso puede tener una relación con Jesús, estar involucrado en las cosas de la iglesia, o incluso, hermano, puede escuchar la palabra del Señor. La fe viene por el oír por la palabra de Dios, y puede
Pero ¿qué cree, hermano? A veces la persona le falta fe aún estando con el Señor. Miren, ¿por qué le digo eso? Pongamos el ejemplo. En esta ocasión, nos dice la Escritura, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y esto se refería al caso de que Jesús se fue con Pedro, Jacobo y Juan a un monte, se transfiguró, y mientras acá se quedaron encargados de la misión los demás, los nueve discípulos, y pues ya ellos tenían autoridad para sanar a los enfermos, pero resulta ser que había un muchachito ahí que era epiléptico, más o menos lo que usted tenía. Y entonces los discípulos oraron por él, pero no se sanó, porque así dice aquí está, dice, respondieron, aquí está, respondiendo a la multitud, ¿por qué disputáis? Dice, y respondiendo uno de la multitud, le dijo, maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera le toma, le sacude y echa espumarajos. Eso es un ataque epiléptico. Sí. Un ataque epiléptico. Y cruje los dientes y se va secando. Dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. O sea, como que no tenían fe, ¿no? Y él respondiendo les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y cuando lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, dice que sacudió al muchacho con violencia, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajo. Wow. Yo he visto eso, hermano. Bueno, usted lo vivió. Yo cuando menos lo he visto. Y Jesús le preguntó, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo lo es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo. Pero fíjense, creo, dice. Pero ayuda. Jesús, pero dijo creo. Pero como Jesús lo estaba viendo, y yo le he dicho muchas veces, nosotros podemos decir una cosa, pero con Jesús él sabe. Amén. Quizás cuando lo vio, creo. Pero cuando vio Jesús, entonces mejor dijo, no, aquí ya me descubrió. Dijo, creo, pero también dijo, ayuda. Ese fue uno de los incredulidad. Mire, es que cuando se ora por alguien, por ejemplo, en el caso, se tiene que tener fe. No solo el que está orando, sino también el que está pidiendo por la oración. Pero si no hay, pero hay que aquí, pedir ayuda. Sí, pero ayuda a mi incredulidad. En este caso, yo creo que tal vez, porque aquí el problema era el padre. El que estaba con epilepsia, estaba enfermo, él no podía responder por sí mismo. No. Pero el padre estaba incrédulo. Pero ¿sabes qué? Quizás llegó con aquel pensamiento. No creo que sean capaces de echar ese demonio. No creo que sea capaz este grupo de si llegas hacia a la iglesia o que oren por ti, no vas a ser sano. ¿Por qué? Porque ya estás dudando. Ahora, no es que los discípulos no tuvieran fe, yo creo que sí tenían fe. Sí tenían fe. Porque no reprende a los discípulos, reprende al padre del muchacho. Sí lo reprende a él. Porque yo siempre he dicho como pastor, hermano, cuando alguien llega a buscar oración a la iglesia, va a ser contestada la oración, pero también depende del que pide la oración. Si el que pide la oración no tiene fe, no va a pasar nada, aunque yo tenga fe para orar. Ahora, Jesús porque es Dios. Oh, no. Ahora, Jesús, Él puede cambiar todo. Él decreta. Amén. O sea, Él decreta. Y los decretos de Dios, no importa si usted tenga fe o no tenga fe, esos decretos son decretos. Eso se hace. Eso se hace. Pero lo que a mí me llama mucho la atención, hermano, aquí lo dice la Escritura y amigo, dice, Jesús dijo, si puedes creer, o sea, si tienes fe, al que cree, todo lo es posible. El muchacho dijo inmediatamente, o sea, fue rápido para hablar, creo, pero luego como que hizo una pausa y, no, Señor, ¿sabes qué? Mejor ayúdame en mi incredulidad. O sea, es lo que yo creo que él te dio cuenta que el Señor sabía. Oh, sí, pero Jesús entonces cuando vio que la multitud se le agolpaba, vio a este señor que tenía dudas, que no tenía fe total, o mejor dicho, no tenía fe, vio a la gente, vio al muchacho, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando, sacudiéndole con violencia, salió de él y quedó como muerto, de modo que decían muchos, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Gloria a Dios. Así es. O sea, quiero decir también que la duda, hermano, es un tropiezo para no recibir no. lo que pides a Dios.
La duda para mí es como hace abortar, es una piedra que te hace caer. Sin fe es imposible agradar Entonces, a Dios. para que una oración sea efectiva, tiene que haber fe. Pero la fe tiene que ser alimentada con la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso, ¿qué les recomendamos, ya que estamos terminando el video? ¿Qué les recomendamos a nuestros hermanos? Que tengan fe. ¿De qué manera van a agarrar fe? Escuchando la palabra del Señor, leyendo su palabra. Solo a través de ella puedes crecer en tu fe. Vaya a una iglesia también, ¿verdad? Amén. Busca una iglesia. Donde se predique la palabra. Donde te predique la palabra y donde te den, siempre he dicho yo que aquel que es nuevo, 3 cosas, va, que ores, que lea la palabra y que te congregues. Sí. Porque el congregarte te va a traer mucha bendición. Es como cuando tú quieres aprender un idioma o quieres estudiar, si no vas a la universidad, no vas a aprender. No vas a aprender. Necesitas tutores para que te enseñen. Lo mismo es, en la iglesia es el lugar donde tú vas a aprender de Dios. Es el lugar donde vas a orar, donde vas a convivir con tus hermanos. Amén. Es importante. Lee la Biblia, habla con Dios en oración y congrégate. Esas 3 cosas es como que hagas desayuno, almuerzo y cena. Y eso va a incrementar tu fe. Y aparte que la fe es fruto del Espíritu Santo. Amén. Así que mis estimados amigos y hermanos, nos despedimos de ustedes. Pero ahora le voy a dar el privilegio a usted, hermano Alfredo, que ore por aquellos que han escuchado este programa. Amén. Entonces vamos a elevar una oración por todos nuestros amigos y hermanos y pidiendo que Dios nos los bendiga. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor, aquí estamos ya despidiendo este programa en el cual hemos compartido acerca de la fe, Señor. Sin fe es imposible agradarte. Pero a veces nosotros, nuestra fe humana es limitada, nuestra fe humana no tiene mucho alcance. Pero venimos ante ti, tal como lo dijo este señor que tenía a su hijo enfermo. Dijo él, creo, pero también se dio cuenta de que era un incrédulo. O sea que la incredulidad y la fe pues no van de la mano, era un incrédulo. Y así nos pasa a nosotros, Señor, somos incrédulos y por eso a veces oramos a ti y si la oración no tiene fe, de nada sirve. Pero te pedimos con todo nuestro corazón como este hombre, Señor, ayúdanos en nuestra incredulidad, manda a tu Espíritu Santo que venga y traiga esa fe y que active la fe que solamente viene por tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias, eterno Dios. Amén y amén. Nos vemos y hasta la próxima.